Continuamos en Canal E y vamos a tener una entrevista con un actor fundamental de la política. También algunos lo recordarán por su paso por el deporte. Vamos a hablar con Carlos Heller. Él es diputado nacional, presidente del Partido Solidario, presidente y fundador del Banco Credit Corp y es el presidente también de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Un placer. Carlos, ¿cómo estás? Santiago, te saludo desde acá de Canal Económico. ¿Qué tal, Santiago? Bueno, mi primera nota en este nuevo medio, esperemos que pueda desarrollarse con mucho éxito y aporte en un tema tan complejo como es la economía, para ayudar que la gente entienda más algunas cosas que a veces se explican de manera compleja. Exactamente, y sin duda sos también un escritor de la casa, también de la editorial, así que lo que vamos a hacer es una nota que vamos a tratar de repasar y de entender qué le pasa hoy a la economía. Si yo te digo pandemia, guerra y sequía, ¿son los denominadores comunes de la situación económica hoy? Sí, a ver, habría que agregarle herencia, porque es el tema de la deuda que había al inicio de esta gestión, y no solo la deuda, sino el deterioro que tuvo el aparato productivo, el cierre de 20 y tantas mil empresas, alrededor de 1 millón de puestos de trabajo que se perdieron, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando arrancó... Recordemos que cuando asume el gobierno actual, lo primero que tiene que salir es a negociar con los bonistas, con los acreedores privados, esa deuda de más de 100.000 millones de dólares. Yo digo, para ir fijando alguna idea, cuando uno habla de deuda siempre hay dos cuestiones, o tres, a tener en cuenta. Una el monto, otra el costo y otra el plazo para devolverla. La capacidad, claro. Que alguien estuviera dispuesto a prestarnos 100.000 millones de dólares que comenzarían a pagarse dentro de 50 años a una tasa de interés determinada, seguramente sería para la Argentina una gran oportunidad. Entonces, el endeudamiento recibido no era solo un problema por su monto, sino por la perentoriedad en la que vencía. El crédito del fondo prácticamente vencía en su totalidad entre el 2022 y el 2023, era impagable, absolutamente impagable. Entonces, bueno, herencia. Uno podría decir, pero el gobierno sabía, cuando te presentaste a elección, hermano, sabías que esto era así que eso era una cosa con la que tenías que lidiar. Con lo que, perfecto, claro, tienen que lidiar todos porque estamos en un proceso electoral que también va a tener que lidiar el próximo gobierno con esto. Sí, pero el próximo, mientras tanto, no tiene responsabilidad. Primero vamos a ver quién es el próximo, porque a veces seguro se instala, voy a decir una cosa, yo lo escuchaba el otro día al presentador del canal, al señor Melconian, y prácticamente él daba por hecho que el próximo gobierno iba a ser un gobierno de otro signo. Y yo suelo decir que el pescado es pescado después que se pesca, pero mientras tanto es pez. Y por lo tanto no hay que comer peces, hay que esperar a tener pescado. Digo esto porque también forma parte de una táctica electoral dar por sentado que el resultado es irreversible y que ya está. Y yo no creo que sea así, y yo sigo creyendo que, digamos, sin ponerle nombres propios, porque yo parto de la idea de que lo que está en discusión es un tema de fondo de modelos, y que el otro día Melconian los explicitó bien. Yo pienso exactamente al revés, pero los explicó muy bien. La discusión de fondo que está ahí, en el que la ciudadanía tendrá que decidir, es si queremos un país donde las cosas las asigne libremente el mercado, o queremos un país donde la representación del interés del conjunto de la sociedad, que se llama Estado, regule esa asignación de recursos en un ámbito de colaboración público-privada, pero que ponga límites a la acumulación excesiva, una cantidad de cosas, actuando como uno piensa que siempre tiene que actuar el Estado, protegiendo a los que necesitan protección.
a mí me gusta decir siempre que los conservadores no necesitan leyes porque tienen el poder económico. Las leyes siempre tienen que ir a dar protección a los que menos tienen, a los más débiles, a los que no pueden pelearla de igual a igual. Entonces, dicho eso, la pandemia fue un hecho inesperado, pero que cambió las reglas del mundo en muchos sentidos. Sin duda. Fíjate que hoy uno ve que en el mundo ha crecido la preocupación por la atención de la salud mental. No pasaba esto antes de la pandemia, digamos, son fenómenos nuevos. Y son así fenómenos, claro. Son fenómenos que dejó la pandemia, incluido la posibilidad de trabajar de otra manera. La pandemia nos ha enseñado, pero nos ha golpeado y mucho. Así es. Entonces, pero bueno, la pandemia, después viene la guerra con sus consecuencias. Nosotros no tenemos la culpa, pero la guerra encarece determinadas cosas y nos perjudica. Y nos perjudica de varias maneras, porque se genera la inflación y los bancos centrales de los países centrales suben las tasas para atacar la inflación, y esa suba de tasas, por ejemplo, implica directamente una suba en la misma proporción de las tasas del Fondo Monetario Internacional. La variación de tasas que hay entre el año pasado, cuando se firma el acuerdo con el fondo vigente, a hoy son 1.500 millones de dólares año. Es una cosa que no negociamos, que no tenemos nada que ver, y sin contar las sobretasas, que podríamos hablar un largo rato, de una cosa donde si hay responsabilidad compartida, porque el fondo le dio a la Argentina un crédito que no le podía dar y que la Argentina no debía tomar, como mínimo tendríamos que hablar de responsabilidades compartidas, y parece absolutamente injusto que el fondo multe a la Argentina por una decisión que tomó el fondo. Bien. Sí, el fondo y sin los recaudos necesarios para controlar que el dinero tenga la utilización que debería tener. Estaba previsto, así es. Pero por eso quería llegar al último capítulo, que es la sequía. Y ahí yo te haría a vos una pregunta. Agreguémosle a la actual situación de la Argentina 20.000 millones de dólares. Sí. Y hagamos ahí un análisis de cómo ha sido la gestión. Solamente de granos y sin contar los colaterales que tiene la sequía, que es con agreguémosle 20.000 millones de dólares y ahora hagamos el balance de cómo sería la situación de las reservas, las tensiones inflacionarias, etcétera, 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 que seguramente nadie podrá atribuirlo a un tema de gestión. Como vos, como presidente del Presupuesto y Hacienda, ¿no? Tenés que definir los números que vas barajando. Hoy, a principios de este año, ¿pensabas llegar a esta situación en este momento con esta inflación? ¿Qué se desajustó para que podamos tener hoy esta situación y cuál se podría hacer, Carlos, el mea culpa que debería hacer? Porque hay veces que pasan cosas. Yo muchas veces como asesor financiero digo, vos y yo tenemos razón, pero acá se perdió plata y tenemos que encontrarle la solución. A ver, primero, excelente el planteo, me gusta porque me permite decir una cosa que creo interesante. Yo vengo repitiendo hasta el cansancio que la inflación es a la economía lo que la fiebre a una persona. Es decir, nadie está enfermo de fiebre. Cuando vos tenés fiebre, vas al médico a ver por qué tenés. Es un síntoma de que tenés una enfermedad. Es un síntoma de una enfermedad. Vas al médico, el médico te anda estudio, esto, lo otro, y te dice, bueno, el problema es este. A veces eso se arregla con una aspirina y a veces es mucho más complicado. Entonces, discutir en la Argentina, hemos naturalizado a la inflación como un fenómeno autónomo y te preguntan, ¿cómo se resuelve el problema de la inflación? Tenemos que ponernos de acuerdo primero porque hay inflación y después discutamos cómo se resuelve. Entonces ahí aparece otra vez la teoría económica. Sí, yo te dije hace un ratito, los bancos centrales de los países centrales lo atribuyen esencialmente a el nivel de actividad económica y entonces suben la tasa de interés
parece una locura, pero así funciona, todo lo necesario hasta que la desaceleración económica hace bajar la inflación. Eso te lo dice, vos lo lees a Powell, lees a la presidenta del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra, y todos te dicen lo mismo. Vamos a mantener las tasas altas, las vamos a seguir subiendo hasta que el nivel de actividad económica sea tal que se desacelere la inflación. Entonces, la inflación es un fenómeno producto de una demanda que hace que aumente el volumen de demanda y consecuentemente de la producción, y eso va a parar a precios. Sin duda. Hago un paréntesis. El pass-through. Sí, pero estaría demostrando que eso es puja distributiva, porque en realidad, si pensáramos en una economía sana y transparente, si hay más actividad económica, los precios tendrían que bajar, no aumentar, porque los costos fijos se dividen por mayor cantidad de unidades, por la cantidad de cuestiones. Si tengo más volumen de producción, tendría que valer menos las cosas. Sin embargo, a través de lo que uno sintetiza diciendo puja distributiva, la apropiación que hace un sector de la sociedad o de la economía de esa mayor actividad económica va a parar a los precios y genera inflación. Y entonces, junto con la inflación mundial, vos tenés cómo se acrecentó, por ejemplo, la parte de la torta que tiene el 1% más rico de la sociedad mundial. Bueno, ahí alguien dice que la economía es distribuir la riqueza o los excesos que tenga el país en dinero. Y muchos reclamos son que la economía no está en la base, el dinero no está puesto en la base, sino que está puesto en la punta de la pirámide. Y ahí me quiero centrar en el cooperativismo. ¿Qué te pasó a vos cuando vos fundaste un banco cooperativo, que tiene que ver con que todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas ganancias, o por lo menos están claras cuánto va a ganar cada uno? ¿Qué te pasó con los grandes bancos cuando vos creaste un banco que tenía un concepto diferente? No, a ver, pero yo no lo creé porque justamente por ser una entidad cooperativa es el producto de una acción colectiva de muchísima gente. A mí me tocó el honor de presidirlo, de ser la persona que lideró ese proyecto, pero solo lo pude hacer, y no es falsa modestia, a partir de un formidable equipo de gente que participó y participa de esta actividad. Pero lo más notable que nos pasó y que poca gente valora es que nosotros somos el resultado de algo que no queríamos ser, porque la Argentina había desarrollado una red de cajas de crédito y la dictadura militar en 1976, cuando aprueba la ley de entidad financiera de Martínez de Oya, que sigue vigente, dicho sea de paso, nos obliga a través de un conjunto de regulaciones a procesos de fusiones, y ahí nosotros armamos el Credicop original. Fue la fusión de 44 cajas de crédito de Capital Federal y Gran Buenos Aires y una de La Plata. Y junto con eso se formaron un montón de bancos cooperativos con cabecera en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Rosario, en Tucumán, en Mendoza, qué sé yo, por todos lados. La vida, las circunstancias, las crisis económicas, las economías regionales hicieron que todo eso se fuera en el tiempo fusionando hasta llegar a este Credicop actual, que es la absorción de todos esos bancos cooperativos, y por eso tenemos presencia en todo el país, y una red de 276 sucursales. Pero lo más notable, y por eso hice esa introducción, es que nosotros logramos mantener el modelo originario, y en cada una de esas 276 sucursales hay una comisión local administradora, compuesta por usuarios del banco que participan en las decisiones. El banco, por estatuto, no puede dar ningún crédito que no tenga tratamiento previo en el ámbito local, es decir, en la comisión de asociados de la filial. Eso no quiere decir que la filial puede dar cualquier crédito. Después hay un tema de regulación de riesgo, y según los montos
hay una escala zonal, una escala regional y una escala nacional. Y todo eso con gran agilidad porque tenemos que competir en los tiempos con los bancos con los que competimos. Sin duda, por eso decía, es la cooperativa del sistema más democrático y con mayores resultados que una política donde la distribución está en la punta de la pirámide, ¿no? Te digo un ejemplo, claro, que lo explica. Cuando nosotros, digamos, vamos a hablar ya del Credicop consolidado nacional, nosotros éramos el séptimo octavo por nivel de depósitos. Y hoy seguimos siendo el séptimo banco por nivel de depósitos, tomando todos los bancos, los extranjeros, los públicos, somos el tercer banco privado de capital nacional, para llamarlo, para definirlo. Ese es un ejemplo. Como tenemos que estar. Tal cual. Carlos, me quedé sin tiempo, pero podemos charlar en otro... el dato. Dale. Pero nuestro patrimonio, cuando tomamos la comparativa, éramos 14º y hoy estamos en el mismo nivel que de depósitos. ¿Sabes por qué? Porque todos los resultados que tuvimos a lo largo de estos años los capitalizamos y fortalecimos la entidad. Y eso nos permite hoy ser la entidad del sistema financiero que menos cobra en todos sus servicios. Tasas de crédito, lo que cuesta una tarjeta de crédito, lo que cuesta abrir una cuenta corriente. Ningún banco, saco los públicos, porque a veces las tarifas de los públicos son decisiones no comerciales, son políticas. Somos el banco no estatal que tiene los precios de todos sus servicios más bajos. Una economía circular y en pos de todos. Carlos, quiero que sigamos charlando. Te pido un título. ¿Crees que va a haber otros nombres de los dos más fuertes que se ven en el frente de todos? ¿O crees que el cierre de listas está como la mayoría de la gente lo cree? Vos sabés que yo voy a decírtelo en la compresión que entiendo que tenemos ya de tiempo. Yo soy frente de todista. Yo voy a trabajar por lo que resulte en nuestra candidatura, porque insisto en la idea de que son dos proyectos. Y cualquiera de los candidatos que se nombran, si es el que resulta electo de nuestro espacio, va a tener el entusiasmo mío en apoyarlo y ayudarlo a que gane. Yo soy partidario de las PASO, porque creo que las PASO incentivan la participación ciudadana y que fuera una buena idea. No estoy tan seguro de que en una crisis como la que tenemos sea lo mejor para esta oportunidad, y tal vez en esta oportunidad, si fuéramos capaces de encontrar un candidato de síntesis, yo me sentiría más cómodo que si tuviéramos que ir a una PASO. Creo que con eso te explico claramente lo que pienso. Sin duda. Carlos, quiero que sigamos charlando. Me parece que tenés toda la visión del país, además desde lo deportivo también, así que me parece que sos una persona con mucha historia para poder seguir charlando. Pero ahora te tengo que despedir. Gracias, Carlos. A disposición. Un gusto charlar con vos y participar de esta nueva iniciativa de Fontevecchia, a quien aprovecho para mandarle un abrazo. Muchas gracias, Carlos.